yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a dejar definitivamente atrás el código Gustavo el del barrio. Vamos a olvidarnos por siempre de House of Nariño, porque estamos entrando oficialmente en temporada de elecciones regionales y el país entero cambia a... El Padrino, o dicho en colombiano, la Costa Nostra no joda, porque esta semana, a último minuto, Editorial Planeta decidió censurar el libro de la periodista Laura Ardila, titulado La Costa Nostra, después de 2 años de investigación, portada lista, todo listo. Muy extraña la decisión. Digamos que no lo censuró, simplemente dijo no lo vamos a publicar porque tenemos miedo de que nos ganemos una demanda, generando profunda indignación y preocupación en el sector editorial y periodístico del país. Juan David Correa, editor literario de Planeta, renunció. La periodista Ana Cristina Restrepo decidió cancelar la circulación de un libro que tenía preparado con Planeta sobre madres desaparecidas en Colombia. La Flip habló de esto como una posible situación de acoso judicial. Básicamente, todo aquel que tiene nociones de defensa del periodismo investigativo serio y de la importancia de cuidar la libertad de expresión, particularmente para este tipo de trabajos, alzó la voz. Porque adivinen quién no ha dicho nada al respecto, o más bien, ha trinado poco o nada al respecto. Exacto, Cliqui. O mejor aún, ¿quién decidió hablar de un libro que sí decidió publicar la editorial Planeta, un libro del exministro de Defensa hablando su versión de lo que fue el paro nacional? Una versión que seguramente va a ser un poco tuerta. Cliqui decidió hablar de lo uno y decidió no hablar de lo otro. Raro. ¿Raro o diciente? ¿Y por qué es tan diciente tanto el silencio de este ser humano como la indignación de los periodistas serios frente a lo sucedido? Pues por el tema que trata el libro. ¿De qué trata el libro? ¿Qué es lo que se dice en el libro concretamente de la familia Char que pudiera hacer que no quisieran que se publicara? Es la historia, intenta poner luz sobre la historia de este grupo político, ¿no? Yo tenía la intención que además no solo fuera la historia de estos personajes, sino también un relato que ayudara a entender cómo ha funcionado el poder en el país. Digamos, refleja la tragedia de la política desde el hecho de que los Char hayan llegado al poder en Barranquilla, enarbolando las banderas del cambio y en contra de los caciques tradicionales en ese momento y terminaran convertidos en eso que tanto criticaban. Por supuesto, cuento su alianza con Aida Merlano, la historia de sus políticos, socios electorales, muchos de ellos relacionados con prácticas clientelistas, con prácticas de compra de votos. Relato e intento pues contar ese capítulo tan oscuro de la historia de Barranquilla, en el que el paramilitarismo y el narcotráfico lograron cooptar la contratación de la ciudad. Es una historia muy importante para entender la situación actual de Barranquilla porque antecede a la hegemonía Char. Son todos temas que hemos estado escuchando hace años, ¿no? ¿Qué puede ser lo nuevo en esta situación para que Editorial Planeta estuviera casi segura de que se iba a ganar una demanda? La respuesta obviamente no la tengo yo, pero haciéndome la pregunta caí en cuenta de lo poco que sé sobre el clan Char, sobre lo que podría haber de adicional aquí que yo me esté perdiendo, y entonces decidí ponerme a esculcar un poquito más. Y me encontré un artículo del 2020 de Las Dos Orillas que se titula ¿Cómo el clan Char y otros 18 mandan en la política colombiana? El investigador León Valencia adelantó una investigación sobre 19 clanes que mandan en los departamentos y son los que definen el rumbo de su tierra. Algunos superpoderosos y otros de capa caída, todos quieren ser los jefes supremos. Los detalles de ese trabajo estarán en el nuevo libro de Valencia, editado por Planeta, Los clanes políticos que mandan en Colombia, un trabajo adelantado durante las elecciones regionales de 2019 y que será lanzado este martes 18 de febrero en el Gimnasio Moderno. ¿Por qué en ese momento Planeta no temió una demanda y en este caso sí argumenta tener temor de una demanda? ¿Qué cambió? Seguramente hay cosas que se han reajustado, porque el país del 2019 es un poquito diferente al del 2023, diría yo.
Y se me ocurre sobre todo pensando en una frase que dijo León Valencia, refiriéndose a su libro, en la que asegura que los partidos políticos son prisioneros de los clanes regionales. Es decir, no importa el partido, importa la plata, no joda. Afirmación que me parece muy interesante como para empezar a revisar un poco el organigrama de los clanes. Porque realmente el único que he escuchado mencionar a lo bien es el clan Char. Entonces decidí explorar un poquito más la explicación de los clanes que da el artículo de León Valencia en Las Dos Orillas. ¿Cuáles son esos 18 clanes que menciona? Está el clan Char, por supuesto, y en el centro de ese clan como líderes están Alejandro Char, Elsa Noguera y Fuad Ricardo Char. Luego está el clan Cotes, después está el clan Génico, luego está el clan Cordobismo, luego está el clan Sánchez Montes de Oca, luego está el clan Torres, el clan Aguilar, clan Tavera. Mejor dicho, 19 son muchos clanes para este video que no debería pasar de los 25 minutos, así que decidí buscar una publicación en la que estén más resumiditos. Vamos a concentrarnos en la costa y vamos a concentrarnos en los que puedan ser más importantes y más cercanos a la investigación que fue censurada. Siguiendo ese camino me encontré con un artículo. Este organigrama que presenta el tiempo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pasamos de 19 a 17, sigue siendo mucha gente para este video, así que me puse a esculcar más y llegué a algo muy interesante que se llama... Juego de Votos es una serie investigativa de cuestión pública. Esto lo hicieron para las elecciones 2022-2023. Les voy a dejar el link en la descripción para que recorran esto porque la información que está ahí sigue siendo útil. Dice, ¿cuál reino quieres descubrir? Voy a mirar en Atlántico qué hay. La casa Char, por supuesto. Los Char son la quinta familia más rica del país, han gobernado por años en Atlántico, son dueños de la organización radial Olímpica Estéreo, con presencia en 17 ciudades, que se han puesto al servicio para patrocinar sus campañas políticas, obviamente. Son dueños del banco Serfinanza, que ha otorgado créditos a miembros de la casa, y presuntamente a Ida Merlano también. Los fortines de la casa Char suman más de 7.6 billones de patrimonio y 17 billones en activos, han firmado al menos 1.200 contratos públicos. Ok, todo eso es lo que habla de la plata que han hecho, lo cual no es un pecado. Me interesa saber de dónde viene esa plata, ¿sí o qué? En los años 90, varios de los integrantes de la casa Char, incluyendo al patriarca Fuad Ricardo Char, fueron vinculados con presuntos ilícitos cometidos en alianza con el cartel de la costa para enriquecerse por la bonanza marimbera y de cocaína que hubo en ese momento. De acuerdo con los documentos revelados por la Liga contra el Silencio, dichos señalamientos e investigaciones fueron adelantados por la Fiscalía General de la Nación. En uno de sus oficios revelados por la Liga se afirma que miembros de la familia Char formaban parte de un grupo narcotraficante o colaboraban a través del testaferrato, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros punibles. David Char Navas, miembro de la familia, es hoy procesado en la JEP por los vínculos que sostuvo con paramilitares del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Eso es lo que me interesa. Pero lo que me llama más la atención es este tema de el cartel de la costa, porque pasamos de hablar de clan, salgámonos un poquito de Juego de Votos y volvamos a... Pero en colombiano, claro, es cartel, porque según esto hablan de un cartel, es decir, de más gente, no solo los Char. Entonces me fui a la investigación que mencionan acá en cuestión pública de la Liga contra el Silencio. Esto también podría llamarse Descubriendo Buenos Medios de Comunicación, ¿no? Ya vayan anotando, cuestión pública y ahora la Liga contra el Silencio. Les voy a dejar el link de esta investigación en la descripción, por supuesto. Y dice así, documentos de la Fiscalía de los años 90, andamos de un retrovisor intenso, involucran a Fuad Char y a varios de sus hermanos con el supuesto comercio ilegal de marihuana y cocaína. En 78 cuadernos y 16.000 folios se escondía un capítulo silenciado de la historia reciente en esa región. Esta es la primera entrega de Los Papeles de Barranquilla. ¿Cómo se desarrolla el texto? Durante 6 meses, una alianza de periodistas y medios reunidos en la Liga contra el Silencio revisó 78 cuadernos y 16.000 folios del expediente 114. En el cruce de información y datos entre distintos organismos y dependencias de la Fiscalía, se anexaron los informes que aluden a los Char y a otros poderosos de la costa atlántica. Eso es lo que me interesa. El archivo judicial contiene interrogatorios
interrogatorios, fotografías, fichas personales, seguimientos, registros notariales, certificados, consultas en la registraduría, búsquedas de antecedentes e informaciones en las agencias de seguridad de Estados Unidos. También menciona a otras familias poderosas del Atlántico. Revela nombres de sicarios, listas de colaboradores, fiscales y jueces y exministros, testaferros, despachadores de droga, recibidores, asesores jurídicos y políticos. Bastante gente. Esta parte del informe es solo sobre los Char. Las otras familias poderosas deben estar en la parte 2 del informe. Los Name, Daes y Géneco también fueron vinculados al cartel de la costa, el cartel perdido. ¿No les parece que estamos como, yo sé que ya los teníamos en el mapa, pero es como que estamos empezando a hablar de los narcos que nos faltaban? Los narcos que se camuflaron en clanes y negociando con otros seres no se boletearon tanto como los de Cali y Medellín. Los poderosos apellidos Name, Daes y Géneco son mencionados en el oficio DSCTI 426 de abril de 1996. ¿Cómo estamos de retrospectivos? Muy fuerte. El documento recoge las indagaciones de un investigador judicial identificado con el código 174 y destaca a los narcos más conocidos de la costa, donde aparecen 6 grupos, cada uno encabezado por un presunto narco. El grupo de Orlando Gamboa, considerado el capo más temido, extraditado a Estados Unidos en el 2000. El grupo de Habib Char Abdallah, hermano de Fuad Char y tío del exalcalde de Barranquilla y ex candidato presidencial Alex Char, y del senador Arturo Char, José Name Terán, Julio Nacer David, Ángel Guillermo León Sánchez y Orlando Víctor Dacaret Daes. Estas familias se habrían aprovechado de los millones de dólares que dejó el narcotráfico de estupefacientes a Estados Unidos y Europa. Fundaron hoteles, almacenes y casas de cambio, compraron lujosas viviendas, fincas y automóviles, incluso les habría servido para pagar sobornos e impulsar carreras políticas. El artículo de la Liga contra el Silencio está nutrido de documentos, es enorme, se los dejo en la caja de la descripción si quieren navegarlo, pero entonces para tener más masticaditas a estas familias me devolví a la investigación interactiva de Cuestión Pública para saber quiénes son los Name, los Daes y los Géneco. ¿Qué dice el juego de votos sobre el clan Géneco? La casa Géneco nació hace 30 años con la unión de 2 familias de origen italiano, los Erchar, asentados en La Guajira, y los Géneco, en el Cesar. Su linaje empezó con 5 hermanos: Jorge, Lucas, Cielo, Nelson y José Eduardo. Mientras Jorge organizaba su propia facción en el Partido Liberal en la década de los 90, llamado el Grupo Organizado Liberal Popular, su hermano Lucas constituía la Convivir Guaymaral, la franquicia de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso para el bloque norte de las autodefensas, que más adelante derivaría en la banda de Marquitos Figueroa, que sigue influyendo en la política de La Guajira, Cesar y Magdalena. La alianza se selló a finales de los 90 e inicios de los 2000, cuando los hermanos Jorge y Lucas Géneco consolidaron el paramilitarismo en el Cesar, según documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica. Paremos aquí. Lucas Géneco, quien falleció esta semana, el 7 de julio, era el suegro de Cliqui Dávila. De pronto por eso ella ha estado tan calladita con respecto a la no publicación del libro, ¿no? Porque cuando alguien de un clan así se muere, pues lo que se mueve al interior de esa familia debe ser bastante y debe quitarle mucho tiempo, digo yo. Nelson Géneco también fue señalado de apoyar a las Autodefensas Unidas de Colombia junto a sus hermanos, por el paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, por el empresario Jaime Blanco Maya, condenado por homicidio y concierto para delinquir con grupos paramilitares, y por Hernando de Jesús Fontalvo, alias Pájaro, guardaespaldas de Salvatore Mancuso. En 2001, con Jorge Géneco asesinado en una vendetta de la Sauce, según confesó el propio Mancuso, y Lucas y Hugo Géneco condenados, la casa quedó por primera vez en manos de una mujer, Cielo Géneco, y una nueva generación empezó su historia. Por un lado, el príncipe Jorge Camilo Géneco Espinosa, primogénito del asesinado Jorge Géneco, asumió el poder económico de la casa. Muy interesante. El recién fallecido suegro de Cliqui Soraya estaba muy cercano a las autodefensas, y no solo él sino sus otros 2 hermanos. Cliqui se casó con el hijo de Lucas Géneco en el 2008, con José Miro Géneco. ¿Será que con lo tesa que es ella investigando no sabía que se estaba casando con un clan cercano al paramilitarismo?
sé por qué me cuesta creer que no sabía. ¿Cómo se conoció Cliqui con José Emiro Géneco? Resulta que José Emiro había sido secuestrado por las FARC y en su cautiverio había escuchado mucho a Vicky, y cuando salió liberado quería conocerla, la conoció, empezaron a hablarse y terminaron casándose. Muy interesante. Pero bueno, devolvámonos al juego de votos a ver qué nos dicen de las otras dos familias mencionadas en el cartel de la costa, los Daes y los Name. Aníbal Gaviria, Géneco, Lyons, Aguilar, Char, no aparecen dentro de las casas que están en la investigación interactiva, entonces devolvámonos a buscar por otro lado. Para empezar, los Daes son mencionados en la entrevista de Laura Ardila con Blue. Y hay algunos personajes que tienen, digamos, una mirada especial como Cristian Daes. El libro es de los Char, pero por supuesto que tiene varios protagonistas centrales del libro. Son los Daes, unos empresarios muy exitosos, muy conocidos en la ciudad, que se han convertido durante la era Char o durante la llamada era Char en los contratistas más poderosos, digamos, con mayor número de contratos en Barranquilla. En las investigaciones sobre la contratación que yo he podido adelantar, he establecido que la gran contratación de la ciudad en los últimos 15 años ha quedado en manos de 4 contratistas, de 4 megacontratistas, todos relacionados de alguna manera política o socialmente con los Char, y los mayores contratistas en este grupo de 4 son los Daes, que se han convertido en una suerte de suprapoder en la ciudad. Entonces, por supuesto, su historia, la historia de su pasado está también relatado y hace parte fundamental del libro. Entonces sí, el libro La Costa Nostra tiene que incluir como a la gente del cartel de la costa. Dejemos de hablar de clanes, me encanta, pero entonces me puse a buscar más información y me encontré un artículo de La Silla Vacía del 2015, publicado también por Laura Ardila. El artículo se titula, ojo, Los Daes, el poder desconocido del Caribe, y doy fe que fue difícil encontrar más cosas, realmente es poco lo que se encuentra de los Daes. Son un grupo con empresas privadas y contratos públicos al que se resiste un sector local, también con intereses que los critica en voz baja por sus menciones del pasado en asuntos relacionados con narcotráfico y por su aparente afán de reivindicación social evidenciado en una llamativa generosidad. En el Atlántico, los Daes son un poder con creciente protagonismo. Preguntar por los orígenes de los Daes o por qué tan grande es su incidencia política y su poder económico en lo público no es un camino fácil de transitar en Barranquilla. Cualquier averiguación se enfrenta con más de un obstáculo porque ellos parecen tener ojos y oídos en todas partes, sin mencionar amigos poderosos y otros no tanto que protegen la versión rosa de su historia. Un periodista que trabaja en un medio nacional nos contó de manera informal que una vez quiso hacer un reportaje que incluía mencionar el pasado de los exitosos empresarios y para ello se comunicó con una fuente que los conocía, pero pocos minutos después lo llamó su jefe a decirle que los Daes eran personas honorables, que los han querido involucrar en todo tipo de delitos y que no hiciera caso a eso. Un alto funcionario de la administración de Barranquilla nos dijo, por su lado, que este poder ascendente sí estuvo mencionado en cosas, pero hoy es mejor mirar lo orgullosa que hacen sentir a toda Barranquilla. ¿Ustedes se acuerdan que en El Padrino el objetivo final de esta gente era borrar su pasado mafioso y meterse con toda en la política y en los negocios como gente limpia? Y bueno, así funciona. De manera sorprendente, al menos 5 fuentes a las que buscamos por aparte nos dijeron que sabían de antemano el objeto de la reportería porque allegados a los empresarios estaban averiguando qué era lo que estaba preguntando La Silla Vacía. No preguntes por el pasado, no mires hacia atrás, es la consigna de esta gente. Pero aquí hay algo mucho más interesante.